Aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, por motivos de lo que está pasando, no queremos perder el sistema ahorita para que no se queme algo y se arruine más. O la hermana Ivonne lo va a hacer de acá abajo, pero le pedimos si todo se puede hacer un poco más para adelante para que ella no se esfuerce tanto la voz. Gracias, hermana. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás. Ahora sigue el capítulo número 3. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 4. Jonás 3, 1 al 4. ¿Ya lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Jonás. El libro de Jonás, capítulo 3, del 1 al 4. Amén. Amén. La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Gloria. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermano, por favor, no con las manos de Dios. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y por tu misericordia. La palabra se ha leído, Dios mío, y ahora estamos listos y preparados para escucharte hablar. Por medio, Señor, del instrumento que en esta noche es nuestra hermana Ivonne, úsala para tu honra y para tu gloria, Dios amado. El mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, ayúdanos a escucharlo claramente, Dios mío, a ponerlo en nuestro corazón, en nuestra mente y también ponerlo por obra. Queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado desde ahorita, Señor, desde el principio de este servicio, como lo has estado haciendo hasta el final. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En los 2 viernes pasados estuvimos las hermanas hablando, los jóvenes, ¿verdad? En la serie de los jóvenes, hablándonos sobre el libro de Jonás. Se vio el capítulo 1, el viernes pasado se vio el capítulo 2 y ahora estamos en el capítulo 3, donde en el primer capítulo fue el primer llamado de Jehová a Jonás, que en vez de obedecer a Dios, huyó a Tarsis, al lado contrario, se durmió en la barca, llegó la tempestad, lo tiraron al mar, fue tragado por un pez. Allí estuvo 3 días y 3 noches donde se arrepintió y después fue expulsado por el pez en tierra. Y ahorita vamos a iniciar, estamos en Jonás rumbo a la ciudad de Nínive. Ahora sí, Jonás obedeciendo el llamado de Jehová de ir a predicar a Nínive. Jonás, profeta de Dios, vocero de Dios, con una comisión tan grande y temible de ir a pregonar a un pueblo pagano, gentil, Nínive. Ciudad grande, próspera, poderosa, capital del pueblo asirio, una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, con murallas anchas, tan anchas que cabían hasta 3 hileras de caballos, de carros de caballo, con murallas fortificadas, con palacios y templos, conocidos por su riqueza, pero también por su crueldad. El profeta Nahum, en el libro de Nahum, lo nombra una ciudad sanguinaria, llena de mentira y rapiña. Los asirios, los de Nínive, eran violentos en extremo, torturaban con sadismo
y alardeaban de ello, se sentían orgullosos. Iban conquistando ciudades y a los prisioneros les arrancaban la piel vivos. A unos los atravesaban con un palo, los colgaban y les abrían sus vientres y les sacaban los intestinos y los acomodaban por las calles de la ciudad para provocar miedo, temor. Imaginemos que Dios nos llegara a hablar y nos mande a un país donde, como México, donde hay lugares, ¿verdad?, peligrosos, o El Salvador, ya ve que antes de que estuviera el presidente Bukele era muy peligroso, o simplemente a una ciudad del oriente donde asesinan a los cristianos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Iríamos? ¿Responderíamos a Dios? ¿O iríamos como Jonás? Se dice que Jonás fue el profeta rebelde o desobediente, pero no, él sabía muy bien cuál es la misericordia de Dios. Por eso la primera vez que Dios lo envió, pues él no quería, porque quería hacer como justicia por él mismo. No quería llevar la salvación a los ninivitas, no quería que obtuvieran el perdón y la salvación. Estaba siendo egoísta. En el libro de Nahum ya se había profetizado que Nínive sería destruida, pero Dios fue movido a misericordia y les dio una oportunidad más. Y qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Dice, Él tiene todo en control, dice en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Jonás era predicar en Nínive. El que ese pez se lo haya, la palabra correcta es tragar, es la palabra correcta. Se lo haya tragado, aunque se oye medio feo, pero es la palabra correcta. No fue casualidad. Tal vez para Jonás fue un terror estar allá adentro de un enorme, decimos pez, pero fue un monstruo marino. Lo menos horrible que pudo haber sentido Jonás ahí era el olor, lo menos terrible, porque se imagina estar adentro de un animal marino enorme, tal vez sofocado. Y si él tal vez pensara escaparse, pues tendría que primero luchar con los jugos gástricos del pez, atravesar la garganta del pez, atravesar los dientes filudos del pez, para después enfrentarse que estaba en la profundidad del mar. Se ahogaría. Pero también fue un terror o gran terror para él tener esa culpa con él, esas 3 días y 3 noches de no haber obedecido a Dios. Yo creo que eso era lo más peor, la culpa de no haber obedecido a Dios. La gracia de Dios rescató a Jonás de su desobediencia y le permitió salir de ahí e ir a cumplir su misión en Nínive. Porque por medio de ese pez, Dios cuidó de la vida de Jonás, que no se ahogara. Pero vuelvo a decir, nuestro Dios es maravilloso, misericordioso. Él sabe cómo tratarnos, cómo convencernos, es nuestro creador. Él sabe lo terco que podemos llegar a ser a veces. Y a veces tiene que usar cosas sobrenaturales para poder convencernos de algo. Él tiene en sus manos todo, tiene en sus manos el tiempo. Dios siempre tiene un plan para todo y nada le sorprende. Y eso que hizo con Nínive y Jonás, de que Dios no solamente usó el pez para salvar la vida de Jonás, sino que por medio de ese pez también Dios se glorificó. Porque así como Dios se glorificó con las plagas, ¿recuerda usted con Faraón, que se glorificó con las plagas y de cada Dios que tenía Egipto,
Dios usó una plaga de cada uno de los dioses que ellos tenían para humillar a esos dioses, que podemos decir dioses. Así Nínive adoraba a un dios que se llamaba Dagón. El dios Dagón era representado por la imagen de la mitad hombre y la mitad pez. Entonces, ¿se imagina usted que la ciudad de Nínive, aunque la ciudad de Nínive no estaba a la orilla del mar, pero unos a otros se decían, y alguno que otro lo miró, que contaron cómo un hombre salió del vientre de un pez enorme, cómo un hombre salió del mar, de donde lo tiraron a la orilla del mar, y que ese hombre fuera un profeta y entrara a la ciudad pregonando: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El Dios Todopoderoso, el gran yo soy, dice que si no se arrepienten, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El Dios que me envió aquí dice que se arrepienta. ¿Se imagina el terror de ellos? El profeta diciendo eso, y acabado de saber que salió de un animal marino. Unos corriendo la voz: ya supiste, es Jonás el profeta. Ellos vieron cómo el Dios de Jonás, el gran yo soy, tuvo el poder de dominar y ordenarle a esa bestia marina que fuera y entregara a Jonás en tierra. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice desde el mayor hasta el menor. ¿Será que será por edad, desde el más longevo hasta el más recién nacido? ¿O será de rangos, como desde el rey hasta el esclavo más humilde? Porque dice en el versículo 6, siguiendo la lectura: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hasta los animales los pusieron en ayuno, hermanos. El rey, en símbolo de humillación ante Dios, se levantó de su silla, se quitó de su trono, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio. El cilicio era una prenda áspera hecha de pelo de cabra que se usaba como señal de duelo, arrepentimiento o angustia profunda. El cilicio y las cenizas eran muestras de arrepentimiento, dolor o humildad ante Dios. Nínive no solo prestó atención a Jonás, sino que también se arrepintió de su maldad, de sus desobediencias. En el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, hay una verdadera conversión. Pero es un milagro de Dios la conversión, la salvación de una persona. Solamente lo puede hacer el poder del Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona. Dice el Salmo 103, 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Como un padre a un hijo, lo vemos sufrir, nos compadecemos. Él es nuestro Padre.
Los que tememos a Dios y le buscamos agradar a pesar de nuestras fallas, Él se compadece de nosotros y nos perdona. Pero no porque nos perdona vamos a estar desobedeciendo, lo sabemos, ¿verdad? Él conoce nuestros pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El hacer lo que no le agrada a Dios, pensando que más tarde pediremos perdón, eso no es arrepentimiento. Recordemos que Dios es soberano y Él sabe cuántas veces nos vuelve a dar una oportunidad más. Precisamente ese es el título, una oportunidad más. Antes de llegar a esta iglesia, yo iba a otra iglesia allá para Katy. Esa iglesia se cerró. Había una persona simpatizante, duró tiempo yendo a la iglesia, iba con su esposa, pero la que era cristiana era su hija. Nunca quiso aceptar a Cristo en su corazón. Él quería seguir viviendo igual. Y siempre decía, hacíamos convivios y él platicando, y siempre decía, no, yo no puedo dejar, él decía, yo no puedo dejar mis cosas. Decía, no sabemos qué cosas. Era, recuerdo que fue un domingo, estaba el pastor predicando. Yo siempre me he sentado toda mi vida en las bancas, en la primera banca o segunda banca. Él estaba sentado en la tercera banca. El pastor esa vez predicó de evangelización y nos pidió que todos cerráramos los ojos. Y cerramos los ojos. Yo me di cuenta que le estaba hablando a él porque él estaba atrás de mí. Estábamos todos con los ojos cerrados y el pastor le dijo: ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida? Y no se oyó que nadie respondiera. El pastor preguntó por segunda vez: ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Nadie contestó nada, pero él estaba hablando a una persona. Por tercera vez, el pastor con voz quebrantada le dijo: ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Y se oyó la voz de él que dijo: el próximo domingo. Por su voz supe que era él. Eso sucedió el domingo y el miércoles estábamos recibiendo un mensaje todos los de la iglesia. Nos pedían oración por la hermana Gladys, la hija de él, porque su papá estaba tirado en el asfalto, en la calle, quemándose. Duraron horas para poder apagarlo. Él trabajaba para la ciudad en los postes de la luz. Lo atravesó la luz y lo quemó por dentro. Ahí lo tuvieron que incinerar. Quedó todo irreconocible. Tuvo una muerte instantánea. Nunca se llegó el próximo domingo para él. Él tuvo una última oportunidad y no la aprovechó. Después de haber obtenido tantas oportunidades, porque tenía tiempo yendo a la iglesia. Nínive tuvo 40 días de oportunidad y los aprovechó. Ellos tenían el límite 40 días. Nosotros no tenemos una fecha exacta. Puede ser hoy, puede ser mañana, o puede ser en este mismo instante. Así como se apagó ahorita la luz, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo puede venir por su iglesia, puede venir por nosotros. Y se acaba esa maravillosa oportunidad que Dios nos da de recibir la vida eterna, por gracia. Porque en la tribulación, en ese sufrimiento también va a haber oportunidad, pero ya no va a ser por la gracia de Jesucristo. Ahora, nosotros no somos sanguinarios ni sádicos como Nínive.
Pero ¿le estaremos dando el lugar a Dios que Él se merece? ¿Le estaremos dando a Dios el 100% en nuestra vida? ¿O en qué estaremos gastando nuestro tiempo cuando no estamos en la iglesia? ¿A qué le estamos dando nuestra prioridad? ¿Estamos siendo verdaderamente obedientes a nuestro Dios? Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces nos sentimos dueños de nuestra vida y nos creemos que tenemos el control de todo. Jóvenes, por favor, díganme que me siguen amando y que me aman mucho. Aleluya. Quiero poner un ejemplo o una comparación. ¿Recuerda usted la pesca milagrosa que se encuentra en Lucas 5? Estaba Jesús predicando su palabra y vio 2 barcas que estaban en la orilla del lago y los pescadores lavaban sus redes. Jesús se subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que alejara un poco la barca de la tierra para predicar desde su barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa tus redes. Simón le responde: Maestro, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando dijo: en tu nombre echaré la red se rompía de llena. Hasta hablaron a otros compañeros y llenaron 2 barcas. En nuestra vida, las cosas no funcionan si Dios no interviene. Dijo Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros, por nosotros mismos, jóvenes, no podemos vencer las tentaciones que el enemigo viene y nos pone en la mente. A veces, tentaciones que nosotros mismos las buscamos. Para poder vivir agradando a Dios con nuestros hechos y pensamientos, tiene que ser Dios el centro de nuestra vida. Nosotros solos no podemos. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Y todos buscamos agradar a Dios, ¿verdad, hermanos? Sin el Espíritu Santo no podemos lograr nada. Sin Cristo siempre vamos a estar en un círculo vicioso, cometiendo errores. Le pedimos a Dios perdón, volvemos a cometerlo, le volvemos a pedir perdón por el mismo error y lo volvemos a cometer. Solo cuando Cristo, como decía ahorita, está en el centro de nuestra vida, es que podemos lograrlo. Yes, aleluya. Por eso es que hay vidas destruidas, familias destruidas, trabajos que no prosperan, porque Cristo no está en el centro de ellos. Como una persona drogadicta no puede dejar las drogas por sí mismo, pero cuando viene a Cristo y se entrega completamente, no necesita ni psicólogos, ni alcohólicos anónimos, ni nada. Aleluya. Después cuando le dijo Jesús a Simón: boga mar adentro, introduce la barca más adentro. Así, solo metiéndonos con Dios, arrepintiéndonos verdaderamente y haciendo todo en el nombre de Jesús, es cuando vamos a poder vencer, porque con nuestras fuerzas no podemos. Gloria al Señor. Continuando el versículo, dice: viendo Pedro la pesca milagrosa, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro reconoció su pecado antes de hacer todo en el nombre de Jesús. Si nosotros reconocemos que somos faltos y decimos en el nombre de Jesús, podemos lograrlo. Y Jesús le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesucristo no solo quiere salvarnos,
Jesucristo también quiere usarnos con esa libertad que nos da de salvación, también para poder pasar a los demás lo que nosotros tenemos. Jesús dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús nos da siempre una segunda oportunidad. Amén. Gracias, Señor. Después, continuando con el versículo de Pedro, dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, que regresaron ya con las barcas llenas de peces, dejándolo todo, le siguieron. Pedro dejó todo por seguir a Jesús. Nosotros, ¿qué tenemos que dejar para poder seguir a Jesús? Aleluya. ¿Qué cosas nos alejan de Dios? ¿Qué cosas nos quitan el tiempo en vez de darle la atención a Dios? Solo Dios y nosotros sabemos individualmente qué son esas cosas. Pero el primer mandamiento dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Él debe ser siempre el primer lugar en nuestras vidas. Cuando se comete un error, siempre debemos recorrer a Cristo, arrepentidos y no alejarnos de Él, sino acercarnos más a Él. Él está siempre con los brazos abiertos para perdonarnos, aunque nos sintamos avergonzados, aunque nos sintamos menos, o pues le fallé a Dios otra vez, ya no puedo continuar, no, acercarnos más a Él. Dice la palabra de Dios, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nunca es una solución alejarnos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y el arrepentimiento no se trata solamente de un sentimiento, porque hay otro sentimiento, sino que se trata de una decisión, porque hay otro sentimiento parecido al arrepentimiento y es el remordimiento. El remordimiento es un sentimiento de tristeza por haber hecho algo mal en el momento solamente, pero se nos olvida y volvemos a hacerlo. Pero el arrepentimiento es no volver a hacer lo que se hizo, reconociendo que estuvo mal. Es cambiar de mentalidad, cambiar el sentir y cambiar nuestra manera de vivir. Dice Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si nos sentimos culpables de algo, o si no hemos recibido aún a Cristo en nuestro corazón, si aún estamos solamente jugando, que sí, que no, está Cristo siempre con los brazos abiertos para recibirnos y Él nos dará la fuerza para poder vencer en todo momento. Lo quise hacer más pequeño por ahí. Quiero hacer una recapitulación pequeña. Vimos dos tipos de desobediencia. Nínive era perverso, desobediente a Dios, porque no conocía de Dios, tenía otros dioses. Pero Jonás fue desobediente a Dios, conociendo a Dios. Nínive se arrepintió de su maldad y Jonás se arrepintió de su desobediencia. Aunque tuvo sus motivos de desobediencia según él, ¿verdad? Dentro de él. Eso lo veremos en el próximo viernes, en el capítulo 4 de Jonás. Pero Jonás tuvo esa segunda oportunidad. Como muchos de nosotros, que Dios nos da oportunidades y a veces las aprovechamos y a veces no. Dios nos habla de 1000 maneras, nos habla con una prédica, nos habla con un salmo de la Biblia, cuando un amigo nos dice un consejo de la Biblia, con predicaciones, escuchando una alabanza, nos habla con amor y con paciencia.
Pero a veces hacemos caso ya cuando estamos lamentándonos, como Jonás dentro del pez. Lo digo por experiencia propia, mía. También vimos que Dios puede seguir usando a quienes se arrepienten y regresan a Él. Como Moisés asesinó a un hombre en Egipto, pasó un proceso de 40 años en Madián, Dios lo perdonó, Dios lo llamó y lo usó para liberar el pueblo de Israel. El rey David, usted sabe lo que hizo, cometió adulterio, mandó matar a un hombre y Dios le dio una segunda oportunidad y después de su arrepentimiento fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro negó también a Jesús y después de arrepentirse con lágrimas amargas, Dios lo usó en el Pentecostés. Juan Marcos también abandonó a Pedro y Bernabé cuando iban en el viaje misionero, se regresó, los abandonó, pero después Dios le permitió escribir el segundo libro de la Biblia, del Evangelio, que es el libro de San Marcos. Dios perdonó a Jonás de su desobediencia también. Después del arrepentimiento vino la transformación y llegaron a ser grandes instrumentos valiosos en las manos de Dios, los personajes bíblicos que acabo de nombrar. Dios también perdonó a Nínive después de ser tan sanguinarios. Dios nos perdona a nosotros si nos acercamos a Él en arrepentimiento, ahora que hay tiempo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos perdona, nos llama y nos dice: tengo planes contigo. No temas, yo estoy contigo. Ahora serás pescador de hombres. Joven, ustedes tienen una gran responsabilidad. Ustedes son la generación que necesita continuar con la obra de Dios. Pero recuerden que los ojos de Dios están en todo lugar. Es muy corto mi pensamiento que traje, hermanos. Solo Dios sabe por qué también era tan corto. Pero dice Romanos 8:12, para dejar el lugar al pastor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que Dios les bendiga.